Buen día, soy Ángel Goicochea, de tercer semestre de Ingeniería Logística. Para la materia de probabilidad y estadística, la actividad final de la unidad 2 es hacer una investigación acerca de algún matemático que fuera de mi interés. Yo escogí a Julián Adem Chaín. En primer lugar lo escogí por ser mexicano, aunque tiene raíces libanesas por sus padres, que fueron migrantes. Él nació en Veracruz y prácticamente toda su vida la hizo en México. Él se consideraba mexicano como tal. Y yo creo que su trabajo es muy importante. Todavía hoy en día se viene perfeccionando, se viene utilizando. Es algo que, si bien no es muy reconocido, es algo muy interesante. Ya con motivos personales, yo lo elegí porque antes estudiaba ciencias ambientales. Entonces, desde que en la investigación di con este señor, se me hizo bastante interesante todo su trabajo. Fue un matemático, geofísico, ingeniero, dedicó toda su vida a lo que fue el área de la docencia, de la investigación. Y bueno, Julián Adem Chaín nació en Tuxpan, Veracruz, el 8 de enero de 1924. Realizó sus estudios de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto lo hizo de 1943 a 1947, así como en la Facultad de Ciencias de la misma universidad de 1945 a 1950. Entre 1951 y 1953 estudió en la Brown University en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, donde obtuvo el título de doctor en matemáticas aplicadas. Y entre 1955 y 1956 realizó estudios en el International Meteorological Institute de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Desempeñó diversos cargos en México, entre ellos el de director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Fue coordinador del Centro Multinacional de Ciencias de la Tierra en México, asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Asimismo, fue presidente y fundador de las revistas Geofísica Internacional y Atmósfera, que al día de hoy todavía realizan publicaciones, y fue profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM e investigador titular de tiempo completo de la misma. El doctor Julián Adem fue un experto y pionero en la teoría del clima, disciplina en la que hace más de 35 años postuló y aún se viene perfeccionando el modelo termodinámico del clima. Yo creo que es su obra más importante y es de la que voy a hablar después de hablar de su vida. En esa obra, a partir de una reproducción o simulación teórica del clima natural observado, se puede calcular la temperatura estacional anual. Sus resultados se mencionan o utilizan en numerosos artículos y libros escritos en México, Estados Unidos, Rusia, Japón y demás países. Obtuvo varios reconocimientos. En 1974 ingresó como miembro al Colegio Nacional. Esto lo digo primero porque es el premio que más valora, él mismo lo dijo en el curso de una entrevista. El miembro como Colegio Nacional es, digamos, el premio con mayor honor que se concede en México a hombres y mujeres que se dedican a las artes, las humanidades, las ciencias. En 1976 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias. Recibió numerosas distinciones, también fue investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México en septiembre de 1992. Recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias exactas en esta misma universidad en octubre de 1993. Un mes después recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana, una medalla Mariano Bárcena por la Unión Geofísica Mexicana en noviembre de 1994. Un mes después, la medalla Adolfo Ruiz Cortines por parte de la Honorable Legislatura del Estado de Veracruz, estado en el cual nació. En febrero del 2001 fue nombrado afiliado honorario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
por su labor dentro de la ciencia geofísica en beneficio de los países panamericanos. Él murió el 9 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México. Se mudó a la Ciudad de México en 1943 para comenzar sus estudios de ingeniería civil en la UNAM. En aquella época las comunidades científicas en México estaban en formación. Tuvo la fortuna de obtener un puesto postdoctoral en Estocolmo, Suecia, bajo la tutela de Carl Gustav Rossby, que es el que tenemos en pantalla. En ese entonces era una figura mundial en ciencias atmosféricas. Ahí fue donde profundizó sus conocimientos y se fijó la meta de generar un modelo matemático en fenómenos meteorológicos. Esta investigación fue impulsada gracias al desarrollo de las computadoras que permiten hacer cálculos a gran escala. La experiencia quedó plasmada en 2 artículos. El primero, de 1956, explica por primera vez las causas de la trayectoria de los huracanes. El segundo, cuyos resultados fueron presentados en 1960 en la 12ª Asamblea de la Unión Geofísica Internacional, celebrada en Helsinki, sentó las bases para el modelo termodinámico del clima. Entre un artículo y otro había pasado de la meteorología a la física del clima. En la cronología del estudio de los huracanes se muestra una nota de 1956. Julián Adem describe un efecto en el movimiento de los huracanes. Fue quizás su primera contribución de gran impacto. Ese estudio es muy importante, ya que muestra el camino que toman los huracanes y el pronóstico de esos caminos. En 1958 se casó con Marta Díaz de León, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en literatura española. Al poco tiempo nacieron Julián y Alejandro, que junto con Sebastián y Marta, hijos de un matrimonio anterior de Marta Díaz de León, repentinamente Julián tenía una familia numerosa. En ese mismo año encabezó una expedición a la isla Socorro, donde realizó estudios de geofísica, geología, biología y geografía. En 1963, Adem aceptó una invitación para investigar en el Centro de Meteorología de Estados Unidos, con sede en Washington, donde permaneció un año. A esta primera instancia siguió otra más prolongada que culminó en 1965. En esos años, aprovechando los nuevos datos de los satélites meteorológicos procesados por las computadoras, el modelo de Julián Adem fue fortaleciéndose hasta llegar a predecir de modo realista los cambios de temperatura y sus anomalías. Predijo certeramente un anómalo descenso de 6 grados centígrados en el norte de Estados Unidos entre diciembre de 1962 y enero de 1963. En 1971 regresa con su familia a México después de una temporada de viajes y estancias en Alemania y Estados Unidos. Retoma su puesto como director del Instituto de Geofísica de la UNAM, como ya lo había mencionado, continuando con más rigor que nunca su investigación, sin dejar de lado su contribución a la investigación en México. Después de muchos esfuerzos se formó el Centro de Ciencias de la Atmósfera en 1977, él fue el fundador, donde tuvo la suerte de encontrar una nueva compañera, Thelma del Cid de Adem, ya que Marta Díaz de León fallece en ese mismo año, en 1977. Con Thelma del Cid de Adem, ella tenía 2 hijos, Teresa y Domingo, conformó una nueva y más grande familia. En ese mismo año se creó el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Gracias a Adem y la creación de este centro, ha elaborado modelos físicos matemáticos que han modernizado el Servicio Meteorológico Nacional, estudiado la química atmosférica y sus aplicaciones en la estimación de lluvias, desarrollado instrumentación meteorológica y extendido aplicaciones del modelo termodinámico del clima, presentado por Julián Adem. En 1979 fundó, también en la UNAM, el Grupo de Teoría del Clima, que desde entonces ha realizado investigaciones derivadas de su modelo termodinámico. Y bueno, vamos a pasar a lo que fue su obra maestra, que fue el modelo termodinámico del clima. Este fue realizado, o más bien propuesto, de 1962 y publicado ya oficialmente en 1964.
Para entrar un poquito en contexto, vamos a ver que el tiempo atmosférico se refiere al estado físico que guarda la atmósfera en algún punto geográfico y tiempo dado. Es decir, tenemos que seleccionar una zona y un tiempo determinado para poder mostrar ese tiempo atmosférico. ¿Cómo lo describimos? Lo describimos con variables meteorológicas, algunas de las cuales son directamente percibidas por los sentidos. La manera en la que podemos describir nosotros las variables meteorológicas puede ser la temperatura del aire, la rapidez y la dirección del viento, la cantidad y forma de las nubes y la cantidad y tipo de precipitación. También se puede describir por la presión atmosférica y la humedad del aire. También hago un poco de énfasis para no confundir la diferencia entre pronóstico del tiempo y pronóstico del clima, ya que este modelo se refiere al clima. Se sustenta en la distinta escala temporal. El pronóstico del tiempo es de 1 a 3 días, a lo mucho de 1 a 2 semanas, y depende fuertemente de las condiciones iniciales. El pronóstico del clima se establece en un rango que va de 1 a 6 meses, incluso un año. Más allá de este tiempo, podríamos estar hablando de simulación climática de una situación futura. Es decir, primero va pronóstico del tiempo, si se amplía esa escala temporal es pronóstico del clima, y ya más allá de un año se considera como simulación climática en una situación futura. Recordemos, por eso mencionaba la palabra pronóstico, el pronóstico es simplemente una predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos. Para efectos de este modelo, vamos a decir que la predicción de la evolución de un proceso, ¿este proceso cuál va a ser? Pues la medición del clima en una zona determinada y en un tiempo determinado, como lo había mencionado antes. ¿A cuánto tiempo? Pues bueno, más de 3 semanas para que sea considerado pronóstico del clima y no del tiempo. Vamos a usar criterios lógicos y científicos. Él utilizó lo que fue una computadora especializada para esto. Le ayudó bastante el haber vivido en una época en la que las computadoras estaban desarrollando para poder hacer cálculos a gran escala y diferentes posibilidades para poder realizar un pronóstico más certero. En un pronóstico, la mayor utilidad es la temperatura del aire en superficie y la precipitación. El pronóstico del tiempo da como resultado el valor instantáneo en una región determinada. Se trata de un pronóstico detallado, pero como mencionaba, tiene una escala temporal más corta. En cambio, el pronóstico del clima da el valor promedio de las anomalías del clima en una región determinada y llega a ser en algunos casos más cualitativo que cuantitativo. Para poder establecer un pronóstico estacional se utilizan métodos estadísticos o leyes de conservación de la física. Un método estadístico es el pronóstico por años análogos, en donde se buscan años con situaciones climatológicas análogas de la estación previa a la estación de pronóstico. Cuando se utilizan las leyes de conservación de la física, se formulan los llamados modelos climáticos. Estos modelos son herramientas más o menos sofisticadas diseñadas para simular y o pronosticar el clima. Esto lo menciono porque el modelo termodinámico del clima, presentado por Julian Adem, es uno de ellos. Vamos con los inicios de este modelo. Remontan en 1960, en una etapa en la que solo se calculaba el clima mensual promediado y obtenido con datos de la longitud geográfica, como lo mencionaba antes, una zona y un tiempo determinado. Para esto, los calentamientos encontrados eran flujos de radiación y su medio de movilidad era turbulento, causado por ciclones. El modelo termodinámico del clima, por Julian Adem, considera una capa atmosférica de 11 kilómetros de espesor, la que conocemos como troposfera, una capa oceánica de 50 metros, una capa continental y una capa de hielo y nieve. Para este se hace uso de los datos de relieve terrestre y oceánico y usa temporalidades de un mes. Dos versiones del modelo termodinámico del clima fueron creadas. Una fue destinada al cálculo de temperaturas atmosféricas y otra para la temperatura superficial del océano.
Esta última fue históricamente solucionada por el modelo termodinámico del clima por primera vez en el mundo. En 1962, Adem publica la primera versión de su modelo, bajo el título Sobre la circulación general de la atmósfera. Su modelo es de balance de energía y zonalmente promediado. Reproduce mes con mes la posición y la intensidad de la corriente en chorro en la atmósfera media, como un resultado de balance entre radiación neta, la radiación solar y terrestre, los flujos de calor entre superficie y atmósfera, y el transporte turbulento de calor hacia los polos, esto gracias a los ciclones y anticiclones de las latitudes medias. En 1963 publica en Monthly Weather Review una segunda versión mejorada de su modelo zonalmente promediado, donde por primera vez demuestra que en la predicción estacional de la temperatura de la troposfera, el almacenamiento de energía térmica en los océanos al principio de la estación desempeña un papel fundamental en la predicción de la estación completa, debido a la enorme capacidad calorífica de la capa de mezcla oceánica, la cual es 2 órdenes de magnitud mayor que la de la atmósfera completa y que la de la capa superficial del continente. Es decir, tenemos unas condiciones iniciales. En estas condiciones iniciales, él observó energía térmica en los océanos al principio de la estación. Estos pronósticos los hacía de manera estacional. Entonces, al principio de la estación tenía un almacenamiento de energía térmica, se mostraba ahí en los cálculos, en la computadora. Esa energía térmica mostraba la capacidad calorífica que tenía una zona determinada, esto en una mezcla oceánica. Después, esta energía se va, digamos, difuminando o adaptando al resto de la zona con el paso de la estación. Entonces, a partir de esas condiciones iniciales, Julian Adem realizaba ese pronóstico de esa difuminación o de esa adaptación que antes mencioné para poder realizar un pronóstico más certero de cómo sería el clima durante la estación completa. La primera aplicación del modelo termodinámico del clima, publicado en Monthly Weather Review en 1964, fue el pronóstico mensual de enero de 1963. Este lo mencioné hace un rato, fue cuando estuve en Washington. Bueno, este pronóstico demuestra que las anomalías del reflejo de energía de la superficie, gracias a la cubierta de nieve, se observó a final de diciembre de 1962. Esta cubierta de nieve que se mostró tuvo un efecto importante en el pronóstico de bajas temperaturas observadas en enero de 1963. Como lo decía antes, las condiciones iniciales ya aplicadas a este caso fue la capa de cubierta de nieve de diciembre de 1962. Con esas condiciones iniciales, él realizó un pronóstico, el cual fue muy certero, donde dijo que habría bajas temperaturas en enero de 1963 en la parte central y norte de Estados Unidos. De hecho, fue un descenso de 6 grados centígrados. Aunque en ese cálculo había presencia de temperaturas de superficie del mar anormalmente altas, tanto en el Pacífico Norte como Atlántico Norte, gracias a los cálculos que él realizó en las condiciones iniciales de la capa de nieve que mencioné antes, él pudo realizar ese pronóstico certero. Las predicciones del modelo termodinámico del clima se han comprobado con las observaciones de una manera objetiva y los resultados son satisfactorios. Bueno, aquí aparece en pantalla lo que les mencioné ahorita. El pronóstico mensual de enero de 1963. Hubo bajas temperaturas que fueron 6 grados centígrados en parte central y norte de Estados Unidos, aun y cuando en el mar había presencia de temperaturas de superficie anormalmente altas. También lo que fue en 1980, con el uso de este modelo, acertó en el cálculo de tamaño y temperatura de ciertas anomalías sobre Estados Unidos respecto al cambio de clima
de mayo a junio de ese año. Bueno, como mencionaba, las predicciones del modelo se han comprobado de manera objetiva y con resultados satisfactorios, por lo que el modelo representa una base físico-matemática práctica para la predicción a largo plazo. Recordemos que el pronóstico del clima tiene una escala temporal más larga que el pronóstico del tiempo. Y por ello ha sido usado en varios países, especialmente en Estados Unidos, que fue donde realizó estas predicciones que mencioné, Rusia, Bélgica, Japón, Alemania, Holanda y México. Su porcentaje de asertividad sobrepasa por algunos puntos el 60%. Es solo un poco por arriba de otros modelos, sin embargo es mayor. Y bueno, después de mencionar tantas veces la palabra termodinámico, recordemos que es la interrelación entre el calor y el trabajo con reacciones químicas o con cambios físicos. Son los efectos de cambio de temperatura, presión y volumen de un sistema. Bueno, aquí tenemos se le realizó un homenaje un año después de su fallecimiento y este investigador realizó una presentación acerca de su modelo termodinámico del clima. En esta, pues nos dice que sí, el pronóstico del tiempo son esenciales las condiciones iniciales. Con mayor razón cuando el pronóstico se extiende más allá de 3 días. Como ya lo he mencionado varias veces, no es pronóstico del tiempo, sino que Adem lo hizo como pronóstico del clima. ¿Qué ocurre entonces con el pronóstico del clima? Cuando el periodo abarca más de 30 días, que fue la escala temporal que utilizó Adem. Entonces él se planteó esta hipótesis. En el pronóstico estacional, como ya lo mencioné, él utilizó condiciones iniciales al inicio de la estación para realizar un pronóstico de la estación completa. Aún más importantes que las condiciones iniciales son los forzamientos de baja frecuencia externos a la atmósfera, las que determinan no la evolución, sino la adaptación de la circulación de la atmósfera a dichos forzamientos. Igualmente, como comenté, ahorita vamos a ver una imagen de lo que es el mapa de la zona de la cual se realiza el pronóstico. Recordemos que al ser termodinámico pues se fija en lo que es en los cambios de presión, de temperatura y de volumen. No es tanto la evolución de estas temperaturas, sino la adaptación, cómo se adapta toda la zona determinada desde las condiciones iniciales hasta el fin de la estación. Un ejemplo de forzamiento externo es la extensión de la cubierta de hielo y nieve. Aquí está esta imagen. Es otro ejemplo de forzamiento externo, que como veíamos en la diapositiva anterior, Adem lo consideró aún más importante que las condiciones iniciales. Y este forzamiento externo lo constituyen las anomalías de la temperatura de la superficie del mar. También, como ya mencioné, el modelo termodinámico se dividía, digamos, en dos. Uno fue la temperatura del mar. Entonces, ¿cómo funciona este forzamiento? En regiones en donde la temperatura de la superficie del mar tiene valores por arriba de lo normal, se produce un exceso en el flujo de calor del océano a la atmósfera. ¿Por qué está entre paréntesis abajo y déficit? Porque, bueno, si bien hay un exceso en el flujo de calor, lo que hace, como ya lo mencioné hace rato, es que se va adaptando ese flujo de calor al resto de la zona. Por eso va, lo que es el transcurso de la estación, va habiendo un déficit. Si comparamos las condiciones iniciales, el flujo de calor allá al final de la estación, va a haber un déficit en esas zonas en donde se marca lo que es en el color rojo, ya concentrándonos en la imagen. Entonces, este proceso pues ocurre de una manera lenta. Recordemos que pues es estacional y con una duración por arriba de un mes. También especificando, como ya lo he hecho varias veces, que es pronóstico del clima. Esto permite que la circulación de la atmósfera se adapte a dicho forzamiento. Okay, recordemos que el forzamiento que menciona son las anomalías de la temperatura de la superficie del mar. No existe como tal un patrón, por eso es considerado como anomalía. Y este modelo presentaba precisamente esa adaptación de cómo ese flujo de calor va circulando en la atmósfera o en una zona determinada de donde se va a hacer ese pronóstico
para que dicho forzamiento pues se vaya evolucionando. Y bueno, esto es todo, es lo más importante que yo consideré de vida y obra de Julián Adem Chaín. Ojalá haya sido de su interés y gracias.